Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora en torno a la ocupación de diferentes escuelas normales, escuelas que forman a futuros maestros en todo el territorio nacional, aunque ya sabemos, le hemos informado hace apenas unos minutos, que dos de estas escuelas, el Instituto Belén y el INCA, han sido desalojados voluntariamente por los estudiantes que protestan en contra de las reformas que se han hecho al pensum de estudios de magisterio. Nos acompañan para tratar este tema María Esther Ortega. Ella es experta en el tema de educación, es investigadora asociada de ACIES. Está con nosotros también Mario Torres, él es exministro de Educación, es diputado al Congreso y como tal preside la Comisión Legislativa de Educación. Señores, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, comencemos con el exministro. Señor Torres, ¿qué hubiera hecho usted en su gestión si hubiera tenido una toma de planteles de este tipo y por esta reforma a la carrera de magisterio? Dialogar. Yo creo que indudablemente este conflicto, uno de los problemas que acentúa, y no lo digo yo, tuvimos una reunión con todas las normales el día 30 de mayo. Y un tema que sacamos en conclusión es que ha faltado realmente diálogo, ha faltado ampliar el tema de la socialización y lo que pudimos establecer que de 85 normales, más de la mitad no conocía la propuesta. En términos concretos, ¿usted critica que la mesa técnica no haya incluido a representantes de los estudiantes en la discusión de ese nuevo pensum para magisterio? Sí, y escuché ese planteamiento en las diversas reuniones. El señalamiento era que le faltaba representatividad y legitimidad a la mesa técnica. Lo que sí pude establecer en varias reuniones es que le falta obviamente la representación estudiantil y además que todo el planteamiento que he escuchado no está acompañado de todos los documentos para tener una visión integral de la propuesta. María Esther, ¿era indispensable tener esa representación de los estudiantes en la mesa técnica? Sí, hubo representación de estudiantes. Sí, pero tomemos en cuenta que eran pocos, ¿verdad? No era uno por cada instituto. Lo que debemos tener en mente es que estaban comenzando a dar a conocer la propuesta, y es propuesta. Entonces no pasó a más. Yo creo que al segundo día ya había estallado la protesta, entonces no dieron tiempo a darla a conocer. ¿Pero qué tipo de diálogo se puede entablar si el Ministerio y la Asamblea del Magisterio dicen esto va porque va y los estudiantes que los representan, a los estudiantes de Magisterio dicen nos oponemos rotundamente, 5 años ni locos? ¿Qué tipo de diálogo puede entablarse en esas posturas? Lo interesante aquí en el diálogo hubiera sido encontrar alguna propuesta real de los estudiantes, porque solo negarse por negarse no tiene mucha lógica. Ellos simplemente se asustaron o fueron inducidos por algunas otras personas con intereses de otra índole y siguieron el juego, ¿verdad? Porque realmente los que están no salían afectados. Mario Torres, ¿usted cree que los maestros guatemaltecos deben formarse a nivel universitario incluso para dar clases en primaria? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que uno de los elementos fundamentales para mejorar la calidad de la educación tiene que ver con la formación de los maestros y a nivel universitario, pero yo pienso que el tema plantearlo así es muy simplista. Creo que hay que conocer un poquito más a fondo la realidad educativa del país y aunque formalmente el planteamiento es correcto, yo pienso que eso pasa por un análisis crítico del trabajo de las universidades del país. Y digo eso porque conozco las universidades, he trabajado 30 años en ellas y creo que falta como que compatibilizar más este trabajo de las universidades con el tema de la propuesta. Además, otro tema que es complicado y que tiene que ver con cuestiones de carácter legal es que el Ministerio de Educación no tiene incidencia realmente en el trabajo de las universidades, pues son autónomas. Si no tenemos una ley donde desde la cabeza para arriba haya uno solo lineamiento de carácter educativo, el país no es así. Y las universidades se manejan de acuerdo a sus políticas, que no necesariamente son las políticas que se siguen en el Ministerio de Educación. Y lo digo por una experiencia propia. En mi administración como ministro de Educación impulsamos el programa de desarrollo profesional, que es el programa más grande en la historia educativa de Guatemala de formación de maestros. No ha habido ninguno antes, porque se incorporaron 80,000 maestros a la universidad. Y yo puedo decirle que pasé meses de meses y de meses en negociaciones con las universidades del país y al final nos acompañaron 3. Entonces es complicado por el nivel de autonomía que tienen las universidades, donde uno no puede incidir en decisiones que a veces se necesitan en las universidades de Guatemala. ¿Pero cuál es la alternativa? Bueno, yo creo que
Bueno, en el tema de la propuesta realmente hay muchos temas que hay que plantear y platicar. Pero en este punto concreto que usted dice, de la falta de rectoría de parte del Ministerio de Educación en los contenidos que puedan ofrecer las universidades a los maestros. Bueno, si se mantienen las cosas como están, porque esto es un planteamiento hasta de carácter constitucional, si la habría... No sé si ahora que se va a reformar la Constitución se podría incluir el punto. Pero es un tema que es constitucional. Entonces yo creo que lo que ha faltado es mejorar un trabajo de coordinación entre el Ministerio de Educación y las diferentes universidades del país. Creo que desde esa perspectiva, porque incluso yo me atrevería a decir que en términos generales como país no tenemos a veces, como yo diría, bastante afinado un solo proyecto educativo en el país. No hay. Es decir, incluso a nivel diversificado y medio, este es un problema. Y le digo que es un problema porque encontramos, sobre todo en la educación media, que el 30% de la educación es pública y el 70% de la educación es privada. Incluso hablan de 75. Sí, a veces como que no se ve con claridad el papel rector que debe tener el Estado en materia educativa. María Esther, ¿hay cabida para una propuesta intermedia? Por ejemplo, una que sea opcional para que el que quiera continuar los 5 años tenga becas o subsidio, y el que no se quede con los 3 años de magisterio y que pueda tener oportunidad en el mercado laboral. Por supuesto que sí. Lo que queda por analizar es si realmente podría haber un cambio en las normales para que haya calidad, porque llevamos ya varios años teniendo maestros graduados de las normales que ni siquiera pasan la prueba diagnóstica para poder optar a una plaza. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque la mayoría de los catedráticos de las normales son profesionales de la universidad. Es decir, y como yo decía en broma una vez, el problema viene de las universidades porque ellos forman a los catedráticos que no los forman bien, porque si los formaran bien, la calidad se miraría en los alumnos que tienen. Entonces habría que empezar por los formadores de formadores. Es decir, empezar a trabajar, lo que decía el licenciado Torres, con las universidades para que lo que están formando sí responda a la calidad que se espera, para que puedan ellos a su vez preparar a futuros maestros. Señores, a mí me parece muy razonable lo que ambos dicen. Sí, sería muy bueno poder mejorar el nivel de las universidades, poder establecer, pues yo no digo una rectoría, pero por lo menos una coordinación, un acuerdo mínimo respecto del pensum y la calidad de quienes van a ofrecer esas clases. Pero para eso, ¿cuántos años más necesitamos? Si nos hemos quedado como uno de los únicos 2 países del hemisferio que no tienen maestros de educación primaria con nivel universitario, ¿cuánto tiempo más deberíamos esperar para lograr todas estas maravillas que ustedes proponen, que son razonables, ¿sí? Señor Torres. Bueno, la verdad es que a veces uno señala muchos problemas de la educación del país, pero yo creo que indudablemente Guatemala ha dado pasos muy importantes en materia educativa. A partir de la firma de los acuerdos de paz, realmente el país, muy pocos a veces se dan cuenta, pero realmente el país ha vivido un cambio notable en todo lo que